Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, licenciado Juan Hola, Manuel? buenas tardes. Bien, gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues bueno, el día de hoy estaremos aquí en Ampi Joven presentando al notario, que bueno, justamente se acaba de hacer notario, que nos platique un poquito de esa parte. Bueno, lo queremos felicitar en ese sentido. Y bueno, hablar un poquito de su semblanza en relación al tema. Bueno, él es el notario actualmente, pero es el licenciado Julio César Asprón Ortiz, abogado por la Escuela Libre de Derecho, generación 2008-2013, en la que obtuvo menciones honoríficas a la tesis profesional La colación hereditaria, a la solución del caso práctico y al examen profesional sustentado el 29 de noviembre del 2013. Fue profesor adjunto en la Cátedra de Derecho Civil, cuarto sucesiones, de la que era titular el licenciado Juan Manuel Asprón Pelayo, en la Escuela Libre de Derecho de 2014 al 2016. Fue profesor por oposición de la Cátedra de Derecho Civil, cuartas sucesiones, en la Escuela Libre de Derecho de 2016 a 2020. Y bueno, él ha participado como expositor en el Diplomado de Derecho Inmobiliario organizado por la Fundación Fausto Rico Álvarez, ¿ya? Y en la Escuela Libre de Derecho y en el curso de actualización en Derecho Civil de la Escuela Libre de Derecho. Él es autor del artículo El Albacea, el cual nos hablará un poquito de esta parte. Y bueno, la conveniencia práctica de su desaparición en el sistema jurídico mexicano. Fue ganador del concurso del ensayo notarial en 2018, organizado por el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, con el ensayo titulado La función del notario en México a partir de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011. Y bueno, ahorita, como les comentaba, la parte de que fue aspirante a notario, que le dieron la notaría 50 de la Ciudad de México por haber resultado triunfador en el examen de oposición correspondiente al 31 de marzo del 2022. Entonces, bueno, realmente tenemos aquí un excelente invitado que nos va a hablar el día de hoy del tema intestamentario. Me gustaría que nos hablara un poco, licenciado, en relación a lo que, bueno, un poco el artículo que tiene de la albacea y hablaremos también del tema intestamentarios. Ok. A ver, antes que nada, quiero decirles que el tema sucesorio es un tema que está regulado en cada entidad federativa. O sea, cada entidad federativa tiene su propio código civil o su código familiar y cada estado tiene sus propias reglas. Yo lo que les voy a comentar hoy son las reglas que están en la Ciudad de México, que son las que yo aplico, y vamos a platicar. Primero, en el tema de la albacea, el artículo que comentas es un artículo en el que voy desentrañando todas las funciones que tiene la albacea dentro de una sucesión y lo que concluyo es, en el sistema jurídico mexicano convendría desaparecer esa figura. ¿Por qué? Porque esa figura al final crea más conflictos de los beneficios que tiene. Y esto nos va a conectar con el tema intestamentario, porque en la materia sucesoria existen muchos mitos. Por ejemplo, la gente cree que por ser un intestado equivale a ya es un problema que no se va a poder resolver como en las telenovelas, y no es así. En el caso de la albacea también se piensa comúnmente que el albacea es el que va a decidir todo. Entonces, los herederos son pues, simples prestadores de las decisiones del albacea, y el albacea, si decide que se vendan los bienes, hay que venderlos, y no es así. El albacea es un mero administrador de los bienes. Por ejemplo, si yo rento mi departamento, pues el administrador que lo esté viendo no tiene facultades para decidir si lo vende o si lo hipoteca o si hace cualquier cosa con el departamento. Lo mismo pasa con el albacea. Entonces, hay que tener claro que hay reglas en nuestro Código Civil que no necesariamente por ser un intestado es un problema, y que el albacea no es quien va a tomar todas las decisiones. Ok, entonces, bueno, la figura del albacea comenta que, o sea, sí es ahorita importante, incluso cuando se hace la intestamentaria o la testamentaria, pero puede, por lo que estamos entendiendo, que el albacea no tenga participación en la herencia, solamente sea como el administrador. No, a ver, ahí qué bueno que me lo preguntas. Como está regulado en México, siempre hay albacea. O sea sucesión testamentaria o intestamentaria, siempre va a haber una albacea.
y la función del albacea es únicamente administrar los bienes, sea igual testamentaria o intestamentaria. Así funciona en México. Ya en otros países se ha quitado esta función del albacea, por ejemplo, en una sucesión testamentaria. Ahí el testador ya dijo a quién le va a dejar su patrimonio y ahí no existe ya el albacea. Los herederos directamente toman esos bienes y ellos mismos se administran desde el momento del fallecimiento. En estos países, solamente en las sucesiones intestamentarias sigue existiendo el albacea. Yo lo que propongo en este artículo es, al final del día, sea testamentaria o intestamentaria, en mi opinión, considero que no es necesario que exista un albacea. Esa es una propuesta que yo hago, pero insisto, como está regulado en México, siempre se va a necesitar de un albacea. Ok, muchas gracias. Y en relación al tema intestamentario, que es el cual nos atañe el día de hoy, tristemente ahorita con la pandemia pues fue complicado porque pues muchas personas pues no pensábamos en que íbamos a perder a un ser querido, ¿no? Y pues de pronto el tema de la muerte se ha visto como algo como innombrable, ¿no? Como que algo que va a suceder, pero no queremos saber cuándo. Entonces, en ese sentido, pues nos encontramos con que, pues a lo mejor gente del laboratorio que ahorita nos esté escuchando, pues tienen esos problemas, ¿no? Que no dejaron un testamento y que pues ahorita tienen a lo mejor dos familias o de pronto, pues sí, el señor se casó y luego ya tiene otros hijos, ¿no? Y ahí en qué grado va, ¿no? El tema del intestado. Entonces, no sé si nos puede un poquito hablar de eso, o sea, de que, qué pasa si yo fallezco, si yo fallezco y tenía otra familia, ¿no? Y tengo dos o tres hijos adicional y aparte en mi actual pareja, pues, tuve otros hijos, ¿no? Y estoy casado. En ese sentido, por ejemplo, ¿qué pasa? Y a grosso modo el intestamentario, ¿cómo funciona? Ok. A ver, antes de entrar a estos supuestos, quiero comentar dos cosas. Uno, que sea un intestamentario o un intestado no equivale a que sea un problema. Lo único que quiere decir intestamentario, o también conocido como sucesión legítima, es que no hay testamento. Nada más es eso. No quiere decir que pues ya quién sabe qué va a pasar con las propiedades y se las va a quedar el Estado. No, no, no. Lo único que quiere decir intestamentario es que no dejaron testamento. Ese es un punto. El segundo punto es la parte que comentas, que lo único cierto que tenemos todos los seres humanos es que nos vamos a morir. No sabemos cuándo, pero todos nos vamos a morir. Entonces, es un tema muy importante el tener esta previsión y acudir con su notario para otorgar un testamento. ¿Qué pasa si una persona se muere sin testamento? Insisto, aquí en la Ciudad de México, el Código Civil establece quiénes van a heredar. Lo que hace la ley en este caso es, como tú no otorgaste testamento, la ley va a suplir tu voluntad y va a decir quiénes son las personas que van a heredar. En la Ciudad de México, nuestro código nos dice, tienen derecho a heredar los descendientes, o sea, hijos, nietos, bisnietos, toda la línea hacia abajo, el cónyuge, concubino o conviviente, que ahorita vamos a entrar a esos temas, los ascendientes, que serían los papás, abuelos, bisabuelos, etcétera, y los colaterales dentro del cuarto grado, que serían hermanos, tíos o primos. Esas son las personas que tienen derecho a heredar. Solo en caso de que no hubiera ninguno de estas personas, entonces hereda en la Ciudad de México el DIF. En otros estados, la beneficencia pública, en algunos estados inclusive alguna universidad pública, que ahí es donde la gente piensa que si no hago testamento todo se lo va a quedar el Estado. No es así. O sea, Pero primero sí, están... Sí. perdón, pero o sea, no es de que todo se lo vaya a quedar al Estado, pero si no llegamos como a esta línea de abuelos, tíos, no, estoy entendiendo que sí se lo queda el DIF o la escuela, Así pero es. ¿hasta qué grado? O sea, porque como dicen, hay mucha gente que dice, no, pues si no hago mi testamento se lo va a caer el gobierno, ¿no? Y es ese tema, pero bueno, aclararles un poquito a la audiencia que en qué momento ya es como ya el final, que sí se lo quedó el DIF, por ejemplo. O Así los, es. Sí, o sea, para que lleguemos a ese supuesto de que se lo quede el DIF o el Estado, como cada entidad lo regule, solamente se va a dar cuando
la persona que fallece no tuvo ni hijos, ni nietos, ni esposo, ni concubino, ni conviviente, ni papás, ni abuelos, ni bisabuelos, ni hermanos, ni tíos, o sea, O no sea, tiene ningún prácticamente casi pariente, nunca, ¿no? O sea, eso ya es casi como nunca. algo, pues casi que no Es sucede. rarísimo, sí, Ok, ok. sí, es rarísimo. Entonces, ese es un punto, o sea, no tengamos esa idea de que si no hago testamento se lo queda el Estado, pues es una posibilidad muy, muy remota. Ahora, de todos estos parientes que ya mencionamos, hay algunos que tienen preferencia sobre otros. O sea, si la persona fallece y le sobreviven los hijos, la esposa, los papás, hermanos, primos, tíos, etcétera, no es que todos ellos vayan a heredar. La ley fija un orden en el cual se va a ir llamando a esas personas para que sean las que hereden. En primer lugar, siempre van a heredar los descendientes. Si a una persona le sobreviven los hijos siempre van a heredar. Ahora, hay que ver si le sobrevive también el cónyuge, esposo o esposa, o concubino, que son en estos casos cuando tienen una convivencia por más de 2 años o que tengan por lo menos un hijo en común, pero que no hayan contraído matrimonio entre ellos, o los convivientes, que son aquí en la Ciudad de México los que celebran la sociedad de convivencia. En esos casos, aquí en la Ciudad de México hay reglas especiales. Si concurren hijos con el cónyuge, hay que ver si el cónyuge, concubino o conviviente, tiene bienes propios. Si el cónyuge ya tenía bienes propios que tengan un valor igual o mayor al que le correspondería a los hijos en la herencia, entonces el cónyuge no hereda nada, solamente van a heredar los hijos. Si el cónyuge no tenía ningún bien propio, entonces va a heredar como si fuera un hijo más. Si el cónyuge tenía algunos bienes, pero en valor no igualan a la porción que les va a tocar a los hijos, entonces solo va a heredar el porcentaje para que se pueda igualar esa porción en valor. O sea, en resumen, hay que decir, los hijos siempre van a heredar y en algunos supuestos el cónyuge también va a tener derecho a heredar. Ok, pero en este supuesto que hablamos, o sea, si el cónyuge estaba por sociedad conyugal, pues sí le corresponde, ¿no? Una parte. Pero ¿qué pasa, como le decía la pregunta? O sea, si hay un cónyuge que fallece la persona y tiene sus hijos, ¿no? Tiene 2 hijos, pero después se descubre, ¿no? Que pues ya es que en la pandemia pasaron cosas muy inusuales, pero se descubre que tenía otra familia y entonces ahí tiene otros 4 hijos, ¿no? Por ejemplo. Pero, Sí. o sea, se murió con la cónyuge, o sea, a lo mejor sí se casó, se divorció y volvió a casarse con esta segunda persona. La pregunta ahí cómo es la partición, porque pues hay más hijos y ya son mayores de edad, por ejemplo. Sí, a ver, ahí la regla es, todos los hijos tienen derecho a heredar por partes iguales. No importa si los hijos son dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, con una esposa, con otra, con quien sea, todos son hijos. Entonces, todos los hijos van a heredar por partes iguales. Ahí lo interesante es qué va a pasar con las cónyuges, ¿no? O sea, tenía una primera cónyuge, se divorció, se volvió a casar y al momento del fallecimiento estaba casado con la segunda. Ahí la ley lo que considera es quien tendría derecho a heredar es la cónyuge al momento del fallecimiento, que a veces se puede volver algo injusto porque puede ser que a lo mejor vivió 40 años con la primera cónyuge, se volvió loco, se divorció y se casó con la otra y vivió solo 5 meses con ella. En ese caso, la ley toma como heredera a la última cónyuge, con la que estaba casado al momento del fallecimiento. Entonces, ahí van a heredar todos los hijos y la cónyuge que tenía al momento del fallecimiento, habrá que ver si tenía bienes propios o no para ver si hereda como un hijo más o no tiene derecho a heredar. Y bueno, también hablándonos de intestamentarios, ¿qué sucede cuando la gente, como dice, no es un problema el intestamentario, pero cuando tristemente la gente hablamos de bienes o de dinero, etcétera, pues hay muchas peleas y entonces no se llega a un acuerdo.
¿En qué momentos sí podemos hacerlo con una notaría o en qué momentos lo podemos manejar en juzgados o de qué va a depender eso y cuáles son los procesos sí, los procesos, los pasos de un intestamentario? Ok, a ver, ahí es importante mencionar que sea testamentario o intestamentario, siempre hay riesgo de que haya un conflicto, por lo que tú mencionas, o sea, siempre que se hable de dinero y de propiedades, probablemente alguien no va a estar de acuerdo en cómo es que se está repartiendo todo el patrimonio. Entonces, que haya testamento no significa que nunca va a haber problemas y que sea intestamentario tampoco significa que siempre va a haber problemas. ¿Cómo sabemos en qué caso se va con un juez y en qué caso se va con un notario? El juez puede conocer de cualquier procedimiento sucesorio, sea testamentario o intestamentario, y si los herederos son mayores de edad o menores de edad, si hay conflicto o no hay conflicto. En cualquier caso, un juez de lo familiar puede conocer del procedimiento. El notario solamente puede conocer de la sucesión en ciertos casos. En el caso del intestamentario, pueden hacerlo con un notario si los herederos son mayores de edad y capaces, o, que en este caso no aplicaría, personas morales, que eso aplica en el caso de los testamentarios. O sea, aquí es que todos sean mayores de edad y capaces y que no tengan conflicto entre ellos. Si uno de ellos dice, yo no voy a ir a firmar con el notario, no lo pueden hacer con el notario y van a tener que ir con un juez. Y además de esto, para que el notario en la Ciudad de México pueda conocer del intestamentario, además de que sean mayores de edad y que no haya controversia, el último domicilio del difunto tuvo que haber estado dentro de la Ciudad de México o que por lo menos tuviera un bien dentro de la Ciudad de México. En ese caso sí se puede ir con el notario y el procedimiento con el notario siempre es mucho más rápido que con un juez. El procedimiento ante notario tiene fundamentalmente dos partes. La primera parte es una información testimonial. Van a ir dos testigos con el notario a declarar que el último domicilio estuvo dentro de la Ciudad de México o que tiene al menos un bien en la Ciudad de México, que no conocen a otra persona con mejor derecho a heredar que los que están compareciendo con estas reglas que ya platicábamos, y los llamados a heredar van a aceptar la herencia y van a nombrar a un albacea. Ese albacea, que va a ser el que va a administrar esos bienes durante todo el procedimiento, puede ser alguno de los herederos o un tercero, puede ser cualquier persona. Lo único importante es que sea mayor de edad. Esa es la primera parte. Para esa primera parte, lo primero que hace el notario o el juez en su caso es pedir un informe al Archivo General de Notarías. En el Archivo General de Notarías se lleva un registro de todos los testamentos que se otorgan. Ahí le van a confirmar al notario que no se otorgó testamento. Entonces ya con ese informe se va a hacer la información testimonial, la aceptación de herencia y el nombramiento del albacea. Ya con esto pasamos a la segunda etapa. El albacea lo que va a tener que hacer es un inventario de los bienes que hay en la herencia. Va a hacer una lista de lo que se dejó en la herencia y le van a poner un valor a las cosas. Eso se va a protocolizar en la segunda etapa ante notario. Se va a hacer un convenio de partición, que este convenio es, en palabras muy sencillas, vamos a convenir cómo nos vamos a repartir los bienes de la herencia con los porcentajes que tenemos en la herencia, y se hace la adjudicación por herencia. Se hace una escritura ya poniendo los bienes a nombre de los herederos. Con eso concluye ya el procedimiento sucesorio, ya los herederos tienen su escritura de los inmuebles que heredaron, y a partir de ese momento, con su escritura, ya cada quien se hace cargo de sus bienes, como cualquier propietario de un bien inmueble. Ok, y por ejemplo, ¿qué pasa si estamos hablando de intestamentario, pero bueno, ha sucedido que pues no hacen el intestamentario y luego fallecen y luego, o sea, hasta qué grado puedes como heredar como esa parte de los intestamentarios para que llegues no sé, por ejemplo, tus abuelos no hicieron un intestado, tus papás, etcétera, ¿no? Sí, a ver, ahí lo que sucede técnicamente es cuando fallece una persona,
todo lo que estaba en su patrimonio se transmite a sus herederos desde el momento del fallecimiento. No importa si haces el trámite o no, si haces todo este procedimiento o no. Desde el momento del fallecimiento, todo el patrimonio se transmite a los herederos. Entonces, vamos a pensar en el supuesto que tú comentas. Se muere el abuelo, intestamentario, y los herederos son los 3 hijos. Y luego de esos 3 hijos, se muere uno de los 3 hijos que también no otorgó testamento y dejó otros 3 hijos que son sus herederos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahí en ese caso? Lo que les decía es, en el momento del fallecimiento ya se transmitió la propiedad. Entonces, cuando falleció el abuelo, se transmitió la propiedad de su casa a los 3 hijos. Cuando fallece uno de esos 3 hijos, la tercera parte que le tocaba de esa casa ya se transmitió a los nietos, a los hijos que dejó. Eso es lo que pasa jurídicamente. Lo que hay que hacer es el procedimiento para poder formalizar todas esas transmisiones. Lo único que va a suceder es que se van acumulando los trámites. En vez de hacer este procedimiento de aceptar una herencia y hacer la adjudicación por herencia, lo que se van a tener que hacer es 2 aceptaciones de herencia. Se va a tener que aceptar la herencia por los nietos en la sucesión del papá y luego ya de los 2 hijos junto con los nietos, aceptar la herencia en la sucesión del abuelo y ya se hace la adjudicación para poner el inmueble a nombre de los 2 hijos y la parte del hijo que ya se murió a nombre de los nietos que fueron herederos en esa sucesión. O sea, en resumen, no se va a perder la propiedad, solamente se tienen que ir acumulando los trámites. Ok, y bueno, también quiero un poquito que nos comente, cuando hizo el tema de su tesis, la colación hereditaria, ¿a qué se refería? Ok, a ver, aquí en México existe libertad total para hacer testamento. Aquí en México, cualquier persona que va a hacer su testamento puede decidir libremente cómo se va a transmitir el 100% de su patrimonio. Por ejemplo, si yo voy y hago mi testamento, le puedo dejar todo mi patrimonio a mi compadre Juan. ¿Qué pasa si me sobreviven hijos, me sobrevive esposa, mis papás, lo que sea? Si yo hago mi testamento y le dejo todo mi patrimonio a Juan, es totalmente válido. Esto es muy raro porque en prácticamente todos los países de Latinoamérica y en España existe un sistema en el que si tú vas y haces tu testamento, solamente vas a poder disponer en él de una parte de tu patrimonio. En algunos países es del 50%, en otros un poco más o en otros un poco menos. ¿Por qué? Porque la ley considera que una persona siempre le tiene que dejar bienes a ciertos parientes. Por ejemplo, en el caso que yo les comentaba, seguramente les pareció ilógico o injusto que yo le deje todo mi patrimonio a mi compadre y a lo mejor deje desprotegido a mi hijo de 2 años. Pero, por ejemplo, en ese sentido, ahí, o sea, dice que, bueno, en México sí se puede, pero si los hijos, no sé, se puede meter un juicio o algo para que la esposa y el hijo por alimentos necesiten una parte de eso. Sí, sí, lo que existe en México es una pensión de alimentos que se llama el testamento inoficioso. Hay una pensión, pero esa pensión se va a pagar con los productos que produzcan los bienes que se dejaron en la herencia. O sea, vamos a pensar que mi patrimonio era una casa y esa casa vale 10 millones de pesos y esa casa yo se la heredé a mi compadre Juan. Al momento de mi muerte me sobrevive un hijo de 2 años y mi esposa. El propietario de esa casa es Juan al 100%. Lo que van a poder reclamar mi hijo y mi esposa en su caso es una pensión de alimentos. Y esa pensión se va a tener que pagar con los productos que produzca esa casa. Vamos a pensar que Juan decide rentar esa casa y cobra una renta de 20,000 pesos al mes. Con esos 20,000 pesos se va a pagar esa pensión. Pero si ustedes ven, Juan sigue siendo el propietario del 100% de esa casa. Vamos a pensar que Juan no decide rentar esa casa, sino que él llega, se mete y vive ahí. Esa casa no va a producir ningún fruto. Como no va a producir ningún fruto,
no se va a poder pagar esa pensión alimenticia. Entonces, de una cierta manera en México puede que se vuelva un poco injusto esta libertad absoluta de otorgar el testamento. En estos países que yo les comentaba, tú puedes disponer de una parte del patrimonio y la otra parte la ley te dice forzosamente se la tienes que dejar a los hijos, a la esposa, etcétera. En esos países se llaman herederos forzosos, que en México no existe eso. Y el tema de la colación hereditaria tiene que ver, por ejemplo, si yo le dejo mi herencia a 3 hijos, pero resulta que al hijo mayor ya le pagué la universidad en la universidad más cara, lo mandé de maestría al extranjero, le compré su casa cuando se casó. Ya el segundo hijo, pues ya no tenía yo tanto dinero y pues sí le pagué la universidad, pero ya no lo mandé de maestría ni le pude comprar la casa. Y al tercer hijo, pues ya ni modo, ya ni siquiera te pude pagar la universidad. Cuando llega a fallecer esta persona, a lo mejor su patrimonio, vamos a pensar que es 1 millón de pesos. Ese 1 millón de pesos se va a repartir por partes iguales. Ahí también resultaría injusto que al hijo mayor que ya le dio todo, herede lo mismo que el hijo menor que ya no le alcanzó para darle todo. La colación hereditaria lo que hace en estos países es ajustar esas porciones para que esas partes iguales al final no sean partes iguales, sino que se tome en cuenta todo lo que en vida le fue dando el papá a los hijos. Pero eso solo es en otros países. Aquí Eso en es en otros México, o países. sea, la colación hereditaria bueno, su tema de tesis no fue como propiamente para México, sino dice, en otros países está sucediendo esto, pero en México no sucede. Entonces, aunque yo le haya dado toda la casa a mis hijos, etcétera, pues yo ya me quedo ahí como con el sentido de la repartición iguales, ¿no? Sí, sí, Ok. este tema de colación solo existe en estos países que hay herederos forzosos. En México no existe. Ah, perfecto. Oiga, y para cerrar, licenciado Julio, ¿qué nos podría como decir, como concluir en el tema de los intestados, la importancia? ¿Cómo podemos cerrar para ese tema de aquí Sí, nuestra audiencia? sí, También miren, quería ahí, comentarle que Ángel Gil es una persona que nos dice felicidades por su programa y por sus conocimientos, licenciado Julio. muchas gracias. Mire, ahí la principal recomendación siempre es acudan con su notario para otorgar testamento. Y esta recomendación, más allá de que el intestado les va a generar problemas o no, la recomendación de que vayan con el notario a otorgar su testamento es por 2 razones. La primera, en un testamento ustedes van a decidir libremente a quién le quieren dejar su patrimonio. Porque si no lo hacen, entonces la ley va a decir a quién se va a transmitir su patrimonio y no siempre la ley va a tomar en cuenta todas sus consideraciones personales o sus circunstancias personales y puede ser que lo que establezca la ley se vuelva injusto para lo que ustedes querían. Entonces, para que siempre se cumpla lo que ustedes quieren, hay que ir con el notario y hacer su testamento. Se lo pueden dejar a quien ustedes quieran, pero hay que ir con el notario para hacer el testamento. Y la segunda recomendación tiene que ver más con un tema emocional. A veces en las disposiciones que establece la ley, que yo les decía, se puede volver injusto. Cuando llegamos a ese punto, puede ser que a lo mejor la esposa ya no va a tener derecho a heredar en el intestamentario y a lo mejor se va a quedar con una carga emocional de ¿por qué no me dejó nada? Cuando se hace un testamento, ustedes pueden evitar que lleguemos a ese conflicto emocional y dejarle a todas las personas que ustedes quieran. Le quiero dejar el 50% a mis hijos y el 50% a mi esposa, o 1/3 a mis hijos, 1/3 a mi esposa y 1/3 a mis papás. O sea, esta parte la pueden evitar y con esto se deja claridad de qué es realmente lo que quería la persona y no se deja en la especulación de, pues, quién sabe si era lo que quería o no. Y por ejemplo, ya para también finalizar, pero esto me llama la atención, cuando una persona dice, yo le quiero dejar todo a mi esposa, ¿no? O todo a mi hijo menor, que es el consentido, no sé, ¿qué posibilidad hay
de que la esposa o alguien que con mejor derecho, o bueno, que se sienta que tiene un mejor derecho a decir, este testamento, no sé, no estaba bien de sus facultades y entonces yo necesito heredar, ¿no? Porque a lo mejor dejó muchas cosas, o a lo mejor solo una casa que es donde vive la señora y el hijo la saca, ¿no? Así, ¿qué posibilidad hay de que sí o sea, como que haga algo? Ya para A ver, de que lo puede intentar, el tema de la impugnación del testamento, lo puede intentar. Así le deje bienes y él pensaba que, vamos a pensar, le dejo el 50% a mi hijo y el otro 50% a mi esposa. Aún en ese caso, el hijo que tiene el 50%, pero que él pensó que le iban a dejar el 100%, puede ir a impugnar el testamento. Al hijo que no le dejaron nada y todo se lo dejaron a la esposa, o los parientes a los que no les dejaron nada, cualquier persona puede intentar la impugnación del testamento. Ahora, de eso a que proceda la impugnación es totalmente distinto. Precisamente por eso el testamento se otorga ante notario. El notario tiene fe pública. Entonces, cuando una persona va ante el notario a otorgar su testamento, el notario va a certificar que en ese momento tenía capacidad para otorgar el testamento. Eso hace que cuando se trate de impugnar el testamento sea prácticamente imposible que lo dejen sin efectos, porque va a ser el dicho de esa persona contra la fe pública del notario que certificó cuando se otorgó el testamento. Entonces, se vuelve prácticamente imposible. Bueno, pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conversar y sobre todo nos llamó la atención entrevistarlo por su trayectoria, ¿no? O sea, hemos visto que esta parte del testamento, de la importancia y esto, y es una gran experiencia que haya manejado como otros países para hacer su tesis, doctor, su tesis en relación a eso, ¿no? O sea, ¿qué pasa en otros países que no está pasando en México? Pero desafortunadamente los tenemos que regir con estas leyes, pero, Sí. o sea, obviamente la gente tiene que saber, pues, todos estos tabús, ¿no? Que de pronto surgen, entonces eso es importante que notarios como usted nos den como esta posibilidad en la asociación. Nosotros estamos en la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, donde estamos capacitándonos constantemente y, bueno, obviamente nuestra audiencia estaríamos como dándole esa parte. Y bueno, sus datos de contacto que nos quiera compartir para trabajar con usted, cuáles serían como las formas donde los podemos Sí, encontrar. sí, si quieren, miren, el medio más fácil es entrar a la página de internet del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, que es www.colegiodenotarios.org.mx. En esta página hay un directorio de todos los notarios de la Ciudad de México. Ahí podrán buscar, yo soy el notario 50 de la Ciudad de México, pero ahí, si quieren buscar un notario que les quede más cerca de su domicilio, cualquier cosa, ahí está el directorio completo y ahí van a venir los datos de todos los notarios, teléfono, dirección, todo va a estar ahí. Ok, perfecto. Pero de su notaría 50 para si algunos de nuestros compañeros inmobiliarios o la gente quiere acudir, dice que está en la notaría 50, ¿dónde está ubicada? ¿Cuál es? Sí, esa está ubicada en la calle de Saturnino Herrán 111, Colonia San José Insurgentes, y el teléfono es 55 56 64 0032. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias y bueno, por último les queremos hacer una cordial invitación de AMPI Matamoros a nuestro tercer foro binacional inmobiliario el 17 de noviembre del 2022 en horario de 9 a 12 y bueno, cualquier información al teléfono 868 1107 104 y bueno, pues cualquier cosa estamos aquí con el notario para que ya ustedes puedan acercarse directamente a la notaría y nos puedan apoyar en diversos trámites. Muchas gracias por su participación, licenciado, y seguimos en contacto. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.